La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Entonces, poder mirar nuestra historia sin que nos produzca dolor y sin que condicione nuestra vida actual ni nuestro futuro es una gran meta. Nos sentiremos en el presente y no estaremos condicionados por todos esos pensamientos y sensaciones pasadas. Entonces ya no vamos a ver nuestro futuro como que es una repetición de lo que ya vivimos. Muchas corrientes terapéuticas han señalado la importancia de la aceptación en esto del bienestar emocional, pero no es posible cambiar un problema si yo no acepto que el problema existe. Y aceptar no es resignar. Cuando no aceptamos lo que nos va viniendo en la vida, es cuando nuestra capacidad para modificar las circunstancias se ve anulada. Es como que me quedo estancado, atascado. No puedo generar cambios, porque estoy resignado, que no es lo mismo que aceptar. Esto de mirar atrás no es darle vueltas y vueltas en la cabeza al asunto, como un bucle cerrado. ¿A por qué nos pasó, lo que me pasó? Y que no, porque ahí no vamos a salir nunca. Analizar no sirve para nada. Es como torturarse internamente. Qué malo que fui, no debía haber hecho esto, porque eso no es productivo. La base del cambio es a partir de cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es la situación y cuáles son las opciones que tenemos para modificarla. Para hacer esto de un modo eficaz y realista, tenemos que entender cómo se generó el problema, ver la situación actual y las alternativas realistas para cambiarlo, con una completa aceptación. Fue como fue. Es lo que hay. Y veamos lo que conseguiremos con lo que tenemos a mano. Bien, y ahí ya no le doy más vueltas al asunto. Desde las terapias orientadas al trauma, se ha remarcado también la importancia de integrar nuestra historia, las diferentes partes de nuestra personalidad, para que nuestra proyección de futuro deje de estar condicionada por ese trauma. Cuando consigamos hacer esto, podremos decir: esta fue mi historia, no puedo cambiarla, pero la he mirado de frente y la he asimilado. Entonces ahora estoy en el presente y me siento completo. Puedo entender y aceptar todos los aspectos de quien soy. Y desde ahí podré evolucionar y funcionar mejor en el futuro, sin que mi pasado me condicione en ningún sentido. Bien, vamos a ver estas áreas, el pasado, el presente y el futuro, para aprender a mirarlos desde otra perspectiva. Empecemos por el pasado en así fueron las cosas, ¿no? Acá la autora lo pone con esa frase. Dice: tanto si nos hemos pasado mucho tiempo sin pensar en nuestro pasado, sin recordarlo, como si hemos vivido torturados por nuestros recuerdos, preguntándonos: ¿por qué me tocó a mí? O atascados en lo injusto que es el mundo. Ese pasado ha estado condicionando todas nuestras relaciones y nuestras elecciones. Si hemos ido tomando conciencia de ello y haciendo cambios en nuestra manera de cuidarnos, regularnos y relacionarnos, es momento de reescribir nuestra historia. No vamos a cambiar los hechos, pero sí la lectura que vamos a hacer de ellos. Va a ser un relato sin culpa, sin dolor, sin vergüenza, sin rencor.
No es que si nos hicieron daño tengamos que perdonar, pero no estaremos atascados en la impotencia, ni sintiendo que tendríamos que haber hecho algo distinto, ni esclavizados por un sentimiento de revancha. Habremos llegado a un distanciamiento emocional, a una cierta indiferencia, que no nos impiden saber que lo que está mal, y hacer un juicio moral negativo de las situaciones que así lo merecen. En este punto ya hemos curado nuestras heridas, la tristeza se ha soltado, se ha marchado, hemos mirado nuestra vergüenza de frente, se ha evaporado, el asco se ha soltado, los bloqueos se han aflojado. Miramos nuestra historia como quien mira una foto vieja, ¿sí? En ese tono sepia, sin color. Recordamos lo que pasó, pero ya no lo sentimos. No porque estemos desconectados, sino porque realmente ahora no está. Cuando lo podemos mirar así, ya es solo un recuerdo y realmente está en el pasado. Bien. O sea que podemos construir una nueva narrativa sobre nuestra vida, como si armáramos un documental donde nos vamos explicando de nuevo cómo hemos llegado hasta aquí. Observamos esta historia desde una distancia emocional, sin que nos atrape. Puede que antes hayamos repasado esos momentos, pero de nada sirve hacer esto desde la desesperación o condenándonos y culpándonos. ¿Cómo no hice nada? ¿Cómo puede la gente hacer esas cosas? ¿Por qué tengo tanta mala suerte, no? Esas preguntas son preguntas trampas. Ninguna de ellas nos permite aceptar lo que pasó. De algún modo, aunque no nos lo digamos así, es como si quisiéramos tomar la máquina del tiempo y volver el pasado atrás. Como no existe la máquina del tiempo, el pasado no se puede cambiar. Siempre que nos decimos, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, es como que estamos buscando cierta solución, ¿no? A que si yo pudiera volver a ese pasado, pudiera cambiarlo, ¿no? Y esto todos sabemos que es algo imposible. ¿Qué va a pasar? Me voy a frustrar, me voy a desesperar. Solo lo tengo que asumir. Es como dice Bert Hellinger, ¿no? A sentir. Bien. Entonces, lo importante es mirar los recuerdos tal como están en nuestra mente, ¿bien? En nuestra memoria. De modo que no le damos más vueltas y vueltas, y lo miramos así, como lo recordamos. Bien. Es una historia emocional, y algunos recuerdos contienen elementos simbólicos que son tan importantes como los detalles literales. Cuando miramos así, todo se va aclarando. Y vamos a ser más conscientes de cómo sucedieron las cosas realmente. Y una vez que miremos nuestra historia diciéndonos, así fue, así lo recuerdo, hice lo que pude con todo aquello, vamos a estar listos para vivir nuestro momento presente sin lazos con el pasado, habiendo ya realmente aprendido del pasado. Si no, es como que no aprendemos nada, ¿no? De todo lo que nos pasó. Bien, vamos a tomar un poco más. Eso con respecto al pasado. Ahora vamos con respecto al presente. Esto es lo que hay. Bien. Dejamos de vivir en el planeta de las cosas soñadas
donde hay una versión de las personas importantes de nuestra vida diseñada en función de cómo nos hubiese gustado que fueran, o todo lo que me hubiese gustado tener, y me planto bien firme con los pies en la tierra, ¿no? Y observo las situaciones y la gente que me rodea. Ellos no tendrán el aspecto brillante y perfecto que a mí me hubiese gustado de mi planeta soñado, pero son reales. Cuando nos hayamos reconciliado con nuestra historia, vamos a poder reconciliarnos con nuestra realidad, con lo que hay, con lo que es. El mundo real en el presente es el único mundo que existe y me tengo que aprender a mover ahí. Aunque sea un mundo arrasado por la tormenta, podemos reconstruir nuestra casa, replantar nuestras semillas. Y todo esto será posible porque habremos recuperado la capacidad de explorar, la curiosidad, el deseo de conocer. No repetiremos lo mismo de siempre, sino que, incluso ante situaciones repetidas, daremos respuestas creativas. No estaremos repitiendo, sino que estaremos reinventándonos. Pero eso sucederá siempre partiendo de esta realidad objetiva de decir, esto es lo que hay. Y esto no es resignarse, porque claro, muchos lo toman como que es resignarse. Es difícil decir sí. Yo lo sé, ¿no? Es lo que más nos cuesta. Es como un sí, pero, ¿no? Sí, pero no es un sí firme. Solo puedo modificar algo que acepto que existe. Y así dejo de gastar energía en cosas que no tienen sentido. Bien. Vamos a ver ahora, ya se verá. Ya se verá. El tercer paso es el cambio en la perspectiva respecto al futuro. Un pasado difícil que no tenemos asimilado condiciona lo que nos queda por vivir. Por eso es tan importante decir sí a todo tal como fue, porque si no, estoy condicionado. Las creencias que se generaron atrás es muy posible que sigan activas y seguiremos sintiendo que no tenemos las riendas, que no tenemos opciones, que todo el mundo nos traicionará y que no vamos a poder hacer nada. Cuando reescribamos nuestra historia, vamos a recuperar nuestro potencial y vamos a dejar de pelearnos con nosotros mismos. Habremos aprendido y seguiremos aprendiendo a protegernos y a cuidarnos. Nos abriremos a las demás personas y seleccionaremos relaciones más positivas en las que apoyarnos. Con todos estos recursos nos vamos a ver más capaces de explorar lo que nos rodea y de afrontar lo que está por venir. Bien. Hay que aprender a vivir expectantes, no con expectativa. Eso no es bueno, pero expectante, con ya se verá. No sé, no tengo la menor idea, ya se verá. Hay personas que esto lo detestan, ¿no? Bueno. Sin que me dé miedo, disfrutar de la incertidumbre. No tener miedo a lo desconocido. Eso es arriesgarse. Bien. A ver, esperen que adelanto acá un poco. Bien. Acá hay una frase
de Jacob Leví Moreno. Menos mal, este lo puedo leer bien el nombre del autor, porque el otro era en alemán, no, yo alemán no sé. Este es Jacob Leví Moreno. Dice: el hombre tiene miedo de su espontaneidad. Sus antepasados de la selva temían el fuego. Temieron el fuego hasta que aprendieron a encenderlo. Del mismo modo el hombre temerá vivir apelando a su espontaneidad hasta que aprenda a provocarla y a educarla. Nuestra identidad, la forma en la que vemos a los demás y las relaciones, irá cambiando conforme vamos avanzando en el proceso. No es algo estático, es un cambio constante. Una vez que soltemos nuestras referencias, las nuevas referencias se irán estableciendo de modo natural. Y ahí recuperaremos la espontaneidad y la creatividad. El aprender de nuestra historia nos ayuda a entendernos de un modo más completo. Entendemos aquellos aspectos de nuestra personalidad que nos resultaban incomprensibles y que ahora han cobrado sentido a la luz de todo esto que nos ha llegado, todo esto que hemos aceptado y asimilado. La pelea con nosotros mismos termina, hacemos las paces con nosotros mismos. Y esto no implica que este proceso se complete nunca al 100%, simplemente que los bloqueos están bastante disueltos y todo empieza a fluir. Vamos en una dirección en la que fluimos, ¿no?